Carlos Fuentes no fue solo el motor y relacionista público que impulsó el boom latinoamericano. Fue, ante todo, un visionario que buscó renovar el género narrativo mediante una experimentación formal absoluta. Mientras otros se quedaban en la temática agotada de la Revolución Mexicana, Fuentes se propuso la disección de la urbe moderna y la creación de un universo sintético que unificara ambas orillas del Atlántico. El concepto de novela total y la ciudad como protagonista. El eje de su ambición técnica es la novela total, obras monumentales que buscan abarcar la realidad completa de una civilización en lapsos temporales dilatados. La Ciudad de México como personaje. En la región más transparente, 1958, Fuentes desplaza a los individuos para que la capital sea la única protagonista real. Para lograr esta totalidad, utiliza una fragmentación narrativa que integra repeticiones, fragmentos ensayísticos, reflexiones políticas y disquisiciones filosóficas. Además, está el recurso del cronotopo, en obras como La muerte de Artemio Cruz, 1962, y especialmente en Terra Nostra, 1975, Fuentes explora hasta el límite la condición cronotópica, espacio-tiempo, llevando al lector por diversas geografías y épocas simultáneamente. Polifonía, el sonido de la identidad. Fuentes entendía que una cultura se define por sus voces. Su narrativa es un eje de multiperspectivismo radical donde conviven el lenguaje popular y el mítico. Por ejemplo, en la región más transparente existe una mímesis del habla. Ignora las correcciones gramaticales para capturar modismos y jergas. Un ejemplo claro es el personaje de Gabriel, con su lenguaje cotidiano de buscar chamba, frente al tono grave y poético de Hincha Cienfuegos, que representa el pasado azteca en la modernidad. Otro ejemplo es la destrucción del narrador único. En Terra Nostra, personajes como el Señor, el Peregrino, Ludovico y Celestina cuentan y actúan a la vez, ofreciendo visiones contradictorias que obligan al espectador, lector, a completar la historia. El laberinto de la psique, monólogo interior y transiciones. Fuentes utiliza procedimientos audaces para reflejar la psicología de sus personajes sin usar los signos de puntuación tradicionales. El ejemplo de Federico Robles es uno de ellos. En la región más transparente, el autor realiza pasos abruptos del diálogo al monólogo interior. Cuando el banquero Robles habla con su socio, la narración salta a su reflexión interna mediante un simple cambio de línea que comienza con minúscula, permitiendo un doble punto de vista inmediato, la justificación externa frente a la interna, intertextualidad y el efecto palimpsesto. En su madurez, la técnica de Fuentes se convierte en un palimpsesto, donde se superponen estilos de grandes monumentos literarios como la Celestina, el Quijote o el Teatro del Siglo de Oro. Existen también juegos de espejos borgianos, como los personajes cuando se desdoblan y sintetizan múltiples estereotipos históricos. Y también está la figura del señor. En un solo personaje pueden confluir Felipe II, Carlos V o incluso un dictador contemporáneo como Franco. Esta técnica sugiere que la historia de España y América es una sucesión de repeticiones donde cualquier hombre puede ser todos los hombres. La nueva novela histórica, reescribiendo el mito. Fuentes es precursor de la novela histórica posmoderna, donde no importa la verdad científica, sino cómo los hechos pudieron haber sido. Existe una mezcla de realidad y sueño, por ejemplo en Terra Nostra, donde el peregrino describe el mercado de Tlatelolco usando palabras casi exactas de las crónicas de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, pero insertándolas en un contexto de ficción onírica. También existe una subversión del Génesis. En Terra Nostra, al final, Fuentes reescribe el mito bíblico. Mientras en la Biblia la expulsión es una maldición de sudor, aquí la tierra es bendita y el retorno al polvo se hace sin pecado con placer, desafiando la percepción tradicional de la historia occidental. En definitiva, los recursos técnicos de Carlos Fuentes, desde la experimentación con la oralidad hasta la multiperspectividad, no son adornos, sino herramientas de una antropología poética. Su maestría le permitió transformar la historia en mito y la ciudad en un microcosmos universal, logrando que la narrativa hispánica alcanzara una modernidad técnica sin precedentes.
La teoría del túnel, formulada por Julio Cortázar en un extenso ensayo escrito en 1947, pero publicado de manera póstuma en 1994, representa la piedra angular de su pensamiento estético y las bases ideológicas de toda su producción literaria posterior. Este texto no es solo un tratado sobre literatura, sino que delinea un ambicioso proyecto que buscaba una modificación absoluta del concepto de novela y de las técnicas narrativas tradicionales a través de una revolución transgresora. Para Cortázar, esta teoría era necesaria no solo como un cambio de estilo, sino como una herramienta para lograr una transformación profunda del ser humano y su percepción de la realidad. El núcleo conceptual: destruir para construir. El núcleo de esta teoría reside en la metáfora que le da nombre, la acción de cavar un túnel que consiste en destruir para construir. Cortázar proponía que el escritor debe agredir las formas literarias convencionales y desplazar el orden habitual de las palabras para producir una sacudida en el lector. Esta agresión tiene como fin permitir que el lector pase de una orilla a otra de la realidad desde una perspectiva completamente nueva, rompiendo la adecuación cómoda entre forma y contenido que ha imperado durante siglos. En este sentido, el libro debe funcionar como un instrumento espiritual donde el lenguaje estético consiga transformar la conciencia de quien lo lee, huyendo de fines pedagógicos o ideológicos para centrarse en la manifestación de la totalidad del hombre. Uno de los pilares más innovadores de la teoría es la distinción entre el escritor tradicional y el contemporáneo. Mientras que el tradicional informa la situación en el idioma, sometiéndose a las reglas gramaticales preestablecidas, el escritor transgresor debe informar el idioma en la situación. Esto significa que el lenguaje ya no manda sobre la narración. Es la realidad de la situación la que obliga al autor a inventar o adaptar un lenguaje, una analogía o una forma específica para cada momento narrativo. Esta propuesta busca romper las clasificaciones de géneros literarios para crear el libro total, capaz de reflejar la complejidad absoluta del hombre contemporáneo. La manifestación en la obra: ambigüedad y experimentación. En su obra práctica, los rasgos de la teoría del túnel se manifiestan a través de la ambigüedad y la ruptura del realismo ingenuo. Cortázar recelaba del racionalismo y el positivismo, considerando que la vida a menudo se explica mejor a través de las excepciones que de las leyes. Por ejemplo, Casa Tomada. En este cuento temprano, Cortázar utiliza una técnica de escamoteo de la información para generar una inquietud insoportable. Al no explicar nunca qué es lo que toma la casa, el autor traslada la situación de peligro directamente a la intimidad del lector, logrando que éste sienta el límite y la resignación sin necesidad de palabras directas. Otro ejemplo es su novela Rayuela, de 1963, en la culminación técnica de esta teoría. Considerada una antinovela, desafía las nociones de tiempo, espacio y estructura, exigiendo un lector activo que participe en la creación del texto a través de un tablero de dirección. El uso del humor y la ironía en esta obra, encarnado en los pensamientos del personaje Morelli, funciona como una herramienta para cavar túneles útiles que manifiesten el lado más auténtico del hombre. Para esto, Cortázar se valió de transgresiones lingüísticas como las ortográficas, por ejemplo en el capítulo 90 de Rayuela, donde el uso de H's innecesarias en palabras como escribía con H o admiración también con H, sirven para reflejar la excentricidad y el descentramiento existencial del protagonista Oliveira. Asimismo, el capítulo 34 de la misma novela obliga al lector a asimilar dos historias simultáneas al intercalar líneas pares e impares, explorando los límites del lenguaje y la estructura. Surrealismo y crítica a la modernidad. La teoría del túnel integra el surrealismo como una forma de vida y no solo como una escuela literaria. Para Cortázar, el mundo interior y los sueños dicen la verdad del hombre que la razón intenta esconder. Un cuento que ejemplifica esto es El perseguidor. A través de Johnny Carter, un músico de jazz, Cortázar expone la dualidad entre el tiempo físico y el tiempo interior. Johnny vive una existencia asociada al surrealismo, centrada en lo instintivo y auténtico, frente a la vida artificial y racional de su biógrafo Bruno.
quien representa el éxito y el prestigio del sistema capitalista. Otro ejemplo es La isla a mediodía. Aquí, el autor utiliza sutiles procedimientos gramaticales, transitando de verbos condicionales a pretéritos perfectos, para fundir el mundo de los deseos con la realidad física. Este relato contiene una fuerte crítica a la modernidad, presentando al protagonista Marini como un hombre alienado por el desarrollo tecnológico y los horarios estrictos de su trabajo, del cual solo puede escapar a través de una obsesión interior que termina por devorar su realidad exterior. En conclusión, la teoría del túnel es la propuesta de una antropología poética que busca reconquistar la realidad mal conquistada por la razón y la moral. A través de la agresión al lenguaje y la estructura, Cortázar creó una obra que sigue interpelando al lector, obligándolo a abandonar su pasividad para encontrarse con la totalidad del ser humano en medio de un mundo moderno alienante. La llamada novela de dictador constituye uno de los subgéneros más significativos y prolíficos de la narrativa latinoamericana, alcanzando su esplendor durante el período del boom. Este tipo de obras no solo se limita a narrar la vida de un tirano, sino que se sumerge en los mecanismos profundos de la obsesión por el poder y las consecuencias de este en la sociedad. Rasgos comunes de la novela de dictador. Uno de los rasgos centrales es la construcción del dictador como una figura arquetípica o mítica. Aunque muchos autores realizaron investigaciones minuciosas sobre tiranos reales, el objetivo solía ser representar un prototipo del caudillo que pudiera reconocerse en diversas geografías y épocas de América Latina. Estos personajes suelen presentar rasgos psicológicos recurrentes, una ambición y vanidad desmesuradas, megalomanía, excentricismo y, con frecuencia, una relación sumamente estrecha y compleja con su madre. Otro rasgo distintivo es el uso de la violencia y el terror como instrumentos de control social. Las obras suelen describir sociedades estratificadas donde la corrupción, la delación y la represión son constantes. Existe una tendencia del dictador a confundir las fronteras entre lo público y lo privado, gobernando la nación como si fuera una de sus muchas propiedades personales. Asimismo, se explora la soledad absoluta del poder, retratando al tirano en palacios decadentes o en estados de aislamiento físico y mental. Técnicamente, estas novelas suelen alejarse del realismo tradicional del siglo XIX para emplear procedimientos experimentales. Es común el uso de estructuras fragmentadas, multiplicidad de voces narrativas y la alternancia de tiempos y espacios para reflejar el caos o el absolutismo del régimen. Además, muchas de estas obras incorporan elementos de lo real maravilloso o el realismo mágico, donde lo insólito de la dictadura se presenta como algo cotidiano. Obras más significativas del subgénero. Dentro de la vasta producción de este subgénero, destacan obras que marcaron hitos por su originalidad y profundidad. 1. El otoño del patriarca, 1975, de Gabriel García Márquez. Es considerada una de las cumbres del género. García Márquez la escribió como un poema en prosa, cuidando la estructura musical de cada frase para retratar a un dictador infinitamente viejo que languidece en un palacio invadido por vacas. La obra descompone la biografía del tirano en un arquetipo mítico, alejándose de los datos puramente históricos. 2. El recurso del método, 1974, de Alejo Carpentier. Esta novela parodia el pensamiento cartesiano a través de la figura del primer magistrado. Carpentier logra un universo sintético que representa a cualquier país de América Latina, evidenciando cómo el dictador recurre a métodos absurdos o brutales para consolidar su poder, a menudo con el apoyo de potencias extranjeras como Estados Unidos. 3. La fiesta del chivo, 2000, de Mario Vargas Llosa. A diferencia de las visiones más arquetípicas, esta obra se centra en una figura histórica concreta, Rafael Leónidas Trujillo. Vargas Llosa realiza una radiografía escalofriante de la existencia del mal, detallando la violencia física, las torturas y la humillación psicológica, como el uso del abuso sexual contra las hijas de sus propios colaboradores para asegurar su lealtad. 4. Los recuerdos del porvenir, 1963, de Elena Garro. Considerada una obra maestra que anticipó elementos del realismo mágico, presenta al general Francisco Rosas en el contexto de la Guerra Cristera en México. La novela explora cómo el poder militar congela el tiempo de un pueblo entero y ejerce una opresión específica sobre las mujeres,
quienes aparecen como trofeos de guerra en la mente del dictador. Además de estos ejemplos de novela de dictador, el proyecto frustrado impulsado por Carlos Fuentes, titulado Los Patriarcas, pretendía reunir cuentos de los grandes del boom sobre dictadores específicos, como Santa Anna, Rosas o Batista, demostrando que la reflexión sobre la tiranía era una preocupación colectiva que definió la identidad de la nueva novela latinoamericana. La narrativa de Julio Ramón Ribeiro representa una de las radiografías más lúcidas y a la vez melancólicas de la modernización urbana en América Latina durante el siglo XX. Mientras sus contemporáneos del fenómeno editorial conocido como el boom se lanzaban a la conquista de la novela total o la creación de mitos fundacionales para el continente, Ribeiro tomó un camino distinto. Él prefirió el relato corto para capturar, con una precisión casi quirúrgica, los fragmentos de una realidad caótica en plena transformación. A través de su vasta obra, el autor peruano no nos muestra la historia de la urbe, específicamente de Lima, a través de sus grandes monumentos o de la retórica oficial de los gobiernos, sino desde sus márgenes más profundos, desde la decadencia de sus clases medias y la frustración tangible de aquellos que no lograron encajar en el nuevo orden social. Por ello, se lo considera el testimonio imprescindible de una ciudad que crecía devorando las esperanzas de sus habitantes. Ribeiro es frecuentemente descrito como uno de los olvidados del boom. Aunque hoy su estatura literaria es incuestionable, en su momento no fue invitado al festín mediático que protagonizaron figuras de la talla de Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Este distanciamiento no fue accidental, sino una elección estética y ética. Ribeiro se alejó de la retórica grandilocuente y de la experimentación técnica extrema para cuidar un estilo clásico, escéptico y centrado en la brevedad. Él mismo utilizaba una metáfora muy reveladora para explicar su resistencia a la novela larga. Mientras otros escritores se dedicaban a roturar bosques, la novela, él prefería simplemente regar una maceta a través del cuento. Esta preferencia nacía de un rechazo profundo a las frases banales que a menudo rellenan el cuerpo de las obras extensas. Ribeiro buscaba la frase redonda, aquella que es capaz de resumir un hecho con exactitud y sin adornos innecesarios. A diferencia de la experimentación con el realismo mágico o lo real maravilloso de sus colegas, Ribeiro se mantuvo en una línea técnica más tradicional, aunque poblada de paradojas e incógnitas filosóficas fuertemente influenciadas por la obra de Franz Kafka. No necesitaba de lo exótico para inquietar al lector. Le bastaba con explorar la disfunción entre el tiempo físico y el subjetivo, como ocurre en su cuento Demetrio, donde un hombre muerto parece acudir a una cita años después, o en Doblaje, donde aborda el tema del doble no como un recurso fantástico, sino como una duda angustiante sobre la naturaleza de la realidad y del propio yo. En este sentido, Ribeiro es un autor que, pese a su sobriedad exterior, esconde una profundidad metafísica que lo vincula estrechamente a las angustias del hombre contemporáneo. Lima como un ente hostil y la personificación de la ciudad. Para entender a Ribeiro, es necesario entender la transformación de Lima entre 1940 y 1970. En apenas 3 décadas, la capital peruana pasó de tener medio millón de habitantes a superar los 3 millones, un crecimiento desbordado impulsado por la migración masiva del campo a la ciudad. Este fenómeno dio origen a barrios marginales donde la dignidad era un lujo inexistente. En los cuentos de Ribeiro, la ciudad de Lima deja de ser un simple escenario geográfico para convertirse en un ente personificado y hostil que condiciona y somete la vida de sus habitantes. Un ejemplo magistral de esto se encuentra en Los gallinazos sin plumas, donde el autor describe a la ciudad como un organismo que se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos, siempre envuelta en una neblina que genera una atmósfera tanto encantada como fantasmal. Esta personificación de la urbe sirve para enfatizar cómo el entorno urbano anula la individualidad, sumergiendo a las personas en una existencia de masa donde la lucha por la supervivencia borra cualquier rasgo personal.
La ciudad de Ribeiro es un espacio alienante donde el desarrollo tecnológico y el crecimiento desmedido destruyen la relación natural del ser humano con su entorno y con el tiempo mismo. Es en este escenario donde la crítica social de Ribeiro se vuelve más afilada. En Los gallinazos sin plumas, el autor denuncia la explotación laboral que ocurre incluso dentro de los estratos más miserables. Los hermanos Enrique y Efraín son obligados por su abuelo, don Santos, a recolectar basura para alimentar a un cerdo. Aquí, don Santos representa la figura del explotador desalmado que despoja de humanidad a sus propios nietos en busca de una plusvalía simbolizada por el animal cebado. Lo que hace que la visión de Ribeiro sea única es que la maldad en sus historias no proviene exclusivamente de las altas esferas del poder o de una élite lejana. Ribeiro muestra cómo la violencia y el desamparo se reproducen entre los mismos marginados, evidenciando que en la urbe moderna, aquellos que llegan buscando una vida mejor a menudo solo encuentran barreras infranqueables de rechazo y una crueldad que se mimetiza con el paisaje gris de la ciudad. La Lima de Ribeiro es, en definitiva, un mundo corrompido y aniquilante que refleja la fragmentación no solo de una ciudad, sino de toda la realidad latinoamericana a mediados de siglo. La hipocresía de las clases medias y la estética de la derrota. Más allá de los márgenes de la miseria, Ribeiro fue el cronista por excelencia del ocaso de la clase media tradicional y del surgimiento de una nueva burguesía compuesta por advenedizos. Sus personajes suelen ser seres estáticos, atrapados en una mediocridad que intentan desesperadamente ocultar tras una fachada de orgullo o simulación. Un ejemplo emblemático de esta dinámica es el cuento La botella de chicha. En este relato, una familia conserva una bebida durante 15 años como si fuera un tesoro sagrado, esperando un evento extraordinario que nunca llega, solo para justificar su estatus social. Cuando finalmente la bebida es reemplazada por vinagre y nadie lo nota, o todos prefieren fingir que no se dan cuenta, Ribeiro deja al descubierto la hipocresía social y el valor ficticio que las apariencias otorgan a las cosas. Esta incapacidad de los personajes para aceptar su realidad de dependencia e inferioridad refleja la crisis de una sociedad tradicional que no logra encontrar su sitio en la modernidad industrial. Ribeiro analiza con sobriedad la alienación del hombre contemporáneo, un tema que también interesaba a otros autores como Cortázar, pero que en el peruano adquiere un tinte de resignación casi existencial. Sus protagonistas son, en su mayoría, seres mediocres que aceptan el fracaso como una condición ineludible de su existencia. Esta es la esencia de lo que se conoce como la poética del fracaso en Ribeiro. Frente al optimismo ciego del progreso tecnológico de los años 60, Ribeiro propone personajes que terminan por abandonar cualquier búsqueda de certezas o trascendencia. El cuento Silvio en el Rosedal ilustra perfectamente este nirvana conformista. El protagonista, tras intentar descifrar el sentido de su destino, termina desistiendo y se refugia en la catarsis individual del arte, aceptando su realidad sin más pretensiones. En conclusión, la obra de Julio Ramón Ribeiro se sintetiza en esta aceptación de la frustración y la derrota. Al dar voz a los mudos, los marginados, los desempleados y los mediocres, Ribeiro construyó una narrativa que, a pesar de su estilo clásico y alejado de las modas, capturó como ninguna otra la esencia conflictiva de la modernidad en el continente. Su legado nos permite entender que, detrás de la gran historia de las naciones, existen miles de pequeñas historias de seres estáticos que, en su fracaso, revelan las verdades más profundas de nuestra condición humana. Jorge Luis Borges se alza como una figura fundamental para el fenómeno literario del boom latinoamericano, principalmente por haber sido el arquitecto que renovó el lenguaje literario en un periodo donde la narrativa parecía limitada a las descripciones del mundo natural de la tierra o la selva. Su etapa narrativa más influyente, que cobra fuerza hacia el año 1939, lo establece como un precursor indiscutible al proponer una fantasía desbordada donde la historia real deja de ser el centro para convertirse en una simple excusa,
en la elaboración de complejos universos de ficción. Esta renovación no fue solo estética, sino que estuvo profundamente marcada por lo que la crítica denomina la síntesis dialéctica de sus dos linajes. Borges construyó su identidad y su obra a partir de una dicotomía personal. Por un lado, el mundo de las armas, representado por sus antepasados militares y la acción física. Por otro, el mundo de las letras, forjado en la vasta biblioteca de su padre y su formación intelectual. Esta unión de opuestos le permitió a Borges tratar temas como el duelo físico y el valor personal desde una perspectiva metafísica e intelectual, elevando la acción a una categoría de análisis filosófico. Así, su obra logra una armonía perfecta entre los datos de la realidad y los elementos fantásticos, integrándolos de forma tan natural en la trama que muchos críticos ven en sus relatos, como Ficciones y el Aleph, el verdadero inicio del realismo mágico. Laberintos de tiempo y el punto que todo lo contiene. Uno de los pilares que sostiene el interés universal por la obra de Borges es su tratamiento revolucionario del tiempo y el espacio. El autor desafió las categorías absolutas y exploró con maestría conceptos filosóficos como la infinitud y la circularidad del tiempo, apoyándose en la antigua idea pitagórica de que tanto los hombres como los astros están condenados a regresar de forma cíclica. Esta visión sugiere que el cosmos es una repetición eterna, un concepto que Borges no solo plasmó en su prosa, sino también en poemas como La noche cíclica, donde el microcosmos y el macrocosmos se reflejan mutuamente hasta el infinito. El ejemplo más radical de este desafío a las leyes físicas se encuentra en su relato El Aleph, donde propone la existencia de un solo punto en el espacio que contiene, de manera simultánea y sin superponerse, todos los puntos del universo. Esta idea de que la totalidad puede ser cifrada en un espacio puntual refleja una obsesión filosófica por conjugar lo uno con lo diverso, un interés que Borges compartía con las categorías de Schopenhauer. Para el autor, el tiempo y el espacio no son verdades absolutas, sino percepciones humanas, lo que le permite jugar con la idea de laberintos que no son solo físicos, sino temporales. En sus propios sueños, Borges describía estos laberintos como cámaras subterráneas idénticas donde, al cruzar una ventana, se llegaba siempre a una habitación igual a la anterior, sugiriendo que la repetición eterna es, en realidad, una forma de orden absoluto. El universo como biblioteca. El orden de Babel. Para Borges, el universo y la biblioteca no son conceptos distintos. Se trata de una identidad ontológica que define tanto su vida como su obra. En su célebre relato La Biblioteca de Babel, la realidad se describe como una estructura cosmológica compuesta por un número tal vez infinito de galerías hexagonales que albergan todos los libros posibles. Esta biblioteca funciona como una enciclopedia total que agota cada combinación imaginable del lenguaje. Lo fascinante de esta construcción es la dialéctica entre lo limitado y lo infinito. Aunque el recinto se construye sobre la base de apenas 25 grafismos básicos, las combinaciones resultantes tienden a la infinitud, convirtiendo el espacio en un laberinto inabarcable para el entendimiento humano. Borges personifica así al escritor que vive aislado en una biblioteca que lo contiene todo, donde el placer supremo radica en el tránsito infinito de un libro a otro. Dentro de este caos aparente de combinaciones, surge la figura mítica del libro total, un volumen único que contendría la clave del universo y justificaría la existencia de todas las demás galerías. El narrador borgiano ruega a los dioses que al menos un hombre, en algún momento del tiempo, haya logrado examinar este libro, reflejando la búsqueda incesante de sentido del hombre moderno dentro de un cosmos que no parece tener límites físicos ni temporales. Si un caminante recorriera esta biblioteca en cualquier dirección, descubriría finalmente que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden,
confirmando que la circularidad es la única forma de conciliar la materia finita con el espacio babilónico. La lectura como acto vital y el destino del bibliotecario. En el universo borgiano, la existencia humana está subordinada a la palabra escrita. Para él, la lectura es un acto vital donde la vida y la literatura se identifican plenamente. Sus textos están densamente poblados de intertextualidades, citas tanto reales como inventadas y diversos materiales librescos, lo que prefigura al hombre moderno como un ser capaz de extraer los datos de su realidad a través de la lectura. De hecho, en su pensamiento, la experiencia de la vida es, esencialmente, posterior a la experiencia de leer. Esta concepción alcanza su punto más humano y trágico en la figura de los bibliotecarios de Babel, esos buscadores que envejecen y mueren entre los anaqueles en una peregrinación constante por un conocimiento que, aunque parece accesible, permanece cifrado. La vida de estos bibliotecarios es una metáfora de la soledad absoluta ante la infinitud del espacio y el tiempo. El laberinto, por tanto, se presenta no solo como un reto intelectual, sino como el destino final que culmina con la muerte. Sin embargo, esta visión no es puramente pesimista. La biblioteca babilónica justifica la existencia del mundo a través de la palabra, integrando la circularidad como la única forma posible de orden frente al caos. Borges nos enseña que, en un universo que puede ser tanto una cárcel como un paraíso de anaqueles, el hombre encuentra su propósito en la búsqueda de ese orden absoluto que reside en la literatura. Alejo Carpentier ocupa una posición de prestigio indiscutible en la narrativa universal, fundamentada en una obra de riqueza inabarcable tanto en contenido como en expresión. Aunque durante mucho tiempo él mismo afirmó haber nacido en La Habana, investigaciones posteriores a su muerte confirmaron que nació en Lausana, Suiza, en 1904, hijo de un arquitecto francés y una profesora de idiomas rusa. Esta ascendencia europea se mezcló con una infancia transcurrida en Cuba, donde convivió de cerca con campesinos blancos y negros, adquiriendo un mestizaje cultural que marcaría toda su producción literaria. Su formación fue marcadamente transversal, abarcando la arquitectura, la literatura y la música, disciplina en la que se destacó como pianista y musicólogo. Durante la década de 1920, Carpentier se inició en el periodismo y el activismo político, integrándose en el Grupo Minorista, para oponerse al régimen de Gerardo Machado. Esta militancia le costó 7 meses de cárcel en 1927, tiempo que aprovechó para escribir la primera versión de su novela Eque Jean Bao, antes de verse obligado a huir a Francia con la ayuda del poeta Robert Desnos. La ruptura con el surrealismo y el alumbramiento de lo real maravilloso. Durante su exilio en París, que duró hasta 1939, Carpentier se sumergió en el auge del movimiento surrealista, entablando amistad con figuras de la talla de Federico García Lorca, Salvador Dalí y Pablo Picasso. Sin embargo, a pesar de la influencia inicial de este movimiento en sus cuentos cortos, el autor comenzó a distanciarse de la estética europea para buscar una voz propia que definiera la identidad americana. El punto de inflexión ocurrió en 1943, cuando un viaje a Haití le permitió descubrir lo que él denominó lo real maravilloso. Carpentier planteó que, a diferencia del surrealismo europeo, que a menudo dependía de trucos mentales para invocar lo fantástico, la historia y la geografía de América Latina son, en sí mismas, una crónica de lo insólito y lo milagroso. Para él, lo maravilloso surge de una alteración de la realidad, de una iluminación inhabitual que es patrimonio de la pureza y el mestizaje del Nuevo Mundo, alejándose de la decadencia que percibía en el continente europeo. El reino de este mundo y la dialéctica del poder en América. La consolidación teórica y práctica de su nueva estética llegó con la publicación de El reino de este mundo, en 1949, una obra que narra los sucesos de la Revolución haitiana a través de los ojos del esclavo Tinoel.
En esta novela, Carpentier utiliza la historia de Haití para ilustrar el rechazo a los modelos europeos impuestos, representados por figuras como Monsieur Leonard de Messy. A través de 3 ciclos narrativos, el autor muestra cómo la abolición de la esclavitud no trajo una liberación inmediata, sino que dio paso a nuevas tiranías, como la del rey negro Henry Christophe, quien replicó las formas de opresión coloniales. Tinoel se convierte en el eje que enlaza estas etapas, simbolizando la lucha constante por conservar la cultura autóctona frente a la aniquilación civilizadora. El protagonista, al final de su vida, decide transformarse en animal para liberarse de las cadenas humanas, una metáfora del derecho de Latinoamérica a habitar su propia realidad, una realidad recién nacida, limpia y pura, donde la historia puede ser reconducida. El siglo de las luces y la exuberancia del barroco caribeño. Tras una estancia de 14 años en Venezuela, considerada su etapa más prolífica, Carpentier publicó en 1962 El siglo de las luces, una obra que aborda el impacto de la Revolución Francesa en las Antillas. La novela se centra en la figura histórica de Victor Hughes, quien lleva la guillotina y los ideales revolucionarios a Guadalupe, solo para ver cómo la liberación se malogra en un ciclo de violencia y sombras. En este texto, el autor alcanza la máxima expresión del barroco literario, empleando una descripción exuberante y una polifonía de voces que intentan capturar la inmensidad del Caribe. Carpentier utiliza el término siglo de las luces de forma irónica, contrastando las luces de la razón europea con la oscuridad de los incendios, las violaciones y la destrucción que la guerra trajo a las islas. Al mismo tiempo, la obra perfila la primera epopeya americana, mostrando la gestación de las revoluciones de independencia en Venezuela y México como una iluminación necesaria frente a la opresión, desmitificación histórica y el recurso del método frente a la tiranía. En su etapa final, Carpentier se propuso desmantelar los mitos fundacionales y políticos del continente. En El arpa y la sombra, 1979, utiliza una estructura inspirada en la variación musical para desmitificar a Cristóbal Colón, presentándolo como un hombre ambicioso y mentiroso que agoniza mientras reflexiona sobre sus viajes. A través de la voz de Colón y del Papa Pío IX, la novela cuestiona la veracidad del discurso histórico oficial y la labor evangelizadora en América. Paralelamente, en El recurso del método, 1974, Carpentier incursionó en la novela de dictador, parodiando el pensamiento cartesiano a través del personaje del primer magistrado. Este tirano gobierna un país ficticio que sintetiza las tragedias de toda Latinoamérica, sosteniéndose en el poder mediante métodos delirantes y el apoyo de potencias como Estados Unidos. La obra utiliza una ironía constante para denunciar cómo las dictaduras se han convertido en un fenómeno cotidiano, una faceta trágica de lo real maravilloso en el ámbito político. El legado del gran arquitecto de la nueva narrativa latinoamericana. Alejo Carpentier, ganador del Premio Miguel de Cervantes en 1978, dejó un legado donde el rigor documental y la imaginación descriptiva se funden para definir la esencia de lo americano. Sus obras finales, como La consagración de la primavera, conforman un ciclo de indagación sobre la identidad, la revolución y el destino del hombre en el tiempo. Para Carpentier, América Latina padece de un ahistoricismo histórico, un ciclo donde las esencias se mantienen inmutables y las dictaduras giran sobre sí mismas sin salida aparente. Sin embargo, su literatura siempre mantuvo la fe en que los hombres de América, con su esfuerzo y sus ideas autóctonas, serían capaces de superar lo caduco de Europa para llegar hasta las estrellas. Al generalizar las realidades del continente en territorios simbólicos, logró construir un universo literario que trasciende las fronteras locales, consolidándose como el gran arquitecto que enseñó al mundo a leer la maravillosa y compleja realidad latinoamericana. Juan Rulfo es, sin duda, una de las figuras más enigmáticas y potentes de la literatura universal.
Con apenas 2 obras publicadas, el libro de cuentos El llano en llamas, 1953, y la novela Pedro Páramo, 1955, logró realizar una radiografía profunda y desoladora de la sociedad mexicana, especialmente de la realidad rural tras la Revolución y la Guerra Cristera. A diferencia de otros autores de su tiempo, Rulfo no se limitó a retratar el paisaje de su natal Jalisco como un decorado regionalista. Él elevó las pequeñas anécdotas de los pueblos apartados a una categoría universal, explorando la profundidad del alma humana ante la miseria, el abandono y la muerte. Su obra es el punto de partida que permitió a la narrativa latinoamericana desprenderse de los modelos realistas del siglo XIX para entrar de lleno en la modernidad. Las raíces de la desolación. Biografía y contexto. Para entender la oscuridad y el silencio en la obra rulfiana, es imperativo mirar su propia vida, donde biografía e historia se entrelazan íntimamente. Rulfo nació en 1917 en Sayula, Jalisco, en una zona marcada por una conquista española particularmente ruda que exterminó a la población indígena original. Su infancia estuvo rodeada de una violencia atávica e ilógica. Vivió la desintegración de su familia en un entorno devastado. Su padre y sus tíos fueron asesinados, y su madre y abuela fallecieron poco después. Entre 1927 y 1932, mientras la guerra cristera asolaba Jalisco, el joven Rulfo veía envejecer su infancia en un orfanato de Guadalajara, un lugar que él asociaba con la desolación y el desamparo. Esta atmósfera de terquedad y resentimiento acumulado durante siglos es el aire que respiran sus personajes. La violencia en Rulfo no es solo un conflicto político, sino un destino ineludible donde el hombre aparece desprovisto de significación. El fracaso de la revolución. Nos han dado la tierra. Uno de los pilares de su narrativa es la crítica al fracaso de la Revolución Mexicana y la fallida reforma agraria. El lema Tierra y Libertad se convirtió, para el campesino de las zonas apartadas, en una burla cruel. En su cuento Nos han dado la tierra, Rulfo narra la historia de 4 antiguos revolucionarios a los que el gobierno premia con terrenos estériles. El relato destila una ironía lacerante cuando el delegado del gobierno les advierte que no se asusten por tener tanto terreno para ellos solos, omitiendo que es un llano donde no hay agua ni para un buche. La respuesta del funcionario ante las quejas es el epítome del sarcasmo burocrático. Les dice que ataquen al latifundio, no al gobierno que les da la tierra. Los campesinos quedan así frente a una costra de tepetate inútil, constatando que su lucha fue en vano y que su esperanza es, en realidad, una condena al abandono. La técnica de Rulfo aquí, mediante la repetición y la ralentización del tiempo, intensifica la sensación de soledad y frustración del lector. La pobreza como destino. Es que somos muy pobres. Rulfo también exploró cómo la pobreza extrema conduce inexorablemente a la ruina moral. En el relato Es que somos muy pobres, la pérdida de la vaca serpentina, tras la crecida de un río, simboliza mucho más que una desgracia económica. Representa la pérdida del futuro de la niña Tacha. En la sociedad rulfiana, economía y ética están unidas. Sin la vaca que servía de dote, el destino de Tacha parece ser la prostitución, el mismo camino que ya siguieron sus hermanas mayores. El río desbordado adquiere un valor simbólico. Representa una sexualidad destructiva y una violencia que se ejerce contra los más vulnerables. A través de la mirada de un niño narrador, que relata los hechos con una mezcla de inocencia y frialdad, Rulfo nos hace sentir el impacto emocional de una tragedia que la familia soporta a duras penas. Pedro Páramo, El pueblo de los muertos y los murmullos. En 1955, Rulfo publica su obra maestra, Pedro Páramo, una novela que rompe con todas las estructuras tradicionales. El argumento parece ser sencillo. Juan Preciado viaja a Comala buscando a su padre, el cacique Pedro Páramo, para cumplir una promesa hecha a su madre en el lecho de su muerte. Sin embargo, al llegar encuentra un pueblo deshabitado y lleno de seres fantasmales. El elemento más innovador es su estructura fragmentada,
en 70 secciones que no siguen un orden cronológico, obligando al lector a completar un puzzle de información. La novela se divide en dos grandes niveles. 1. Los diálogos entre Juan Preciado y Dorotea, que ocurren cuando el protagonista ya ha muerto bajo los efectos del terror. Y 2. Los recuerdos y voces de los muertos que reconstruyen la historia de Comala y la vida de Pedro Páramo, el caudillo poderoso y violento que encarna la crueldad y la ambición. En Comala, las fronteras entre la vida y la muerte son líquidas. El silencio y la incomunicación de los vivos son idénticos a los de la ultratumba. Pedro Páramo muere, en esencia, de soledad y melancolía por el amor nunca correspondido de Susana San Juan, demostrando que ni siquiera todo el poder y la violencia del mundo pueden comprar lo que es verdaderamente humano. El estilo, condensación y poesía popular. La genialidad de Rulfo radica en su lenguaje. Él logró recrear el habla popular del campesino mexicano, pero la dotó de una dimensión poética y trascendente. Su escritura busca la máxima condensación del sentido con la máxima sencillez de la forma. Rulfo no utiliza el lenguaje para describir, sino para crear una atmósfera de ambigüedad existencial. Sus textos están llenos de murmullos, susurros y ecos que refuerzan la idea de un tiempo detenido, un llano en llamas, donde los hombres solo pueden esperar a que la muerte o el olvido les otorguen la paz que la sociedad les negó. Conclusión: un legado universal. Juan Rulfo transformó el dolor de una nación en una reflexión sobre la búsqueda de la identidad y las raíces. Su visión de México, como un espacio de frustración y esperanza inútil, resonó en todo el mundo, convirtiéndolo en un precursor fundamental del boom latinoamericano. Su obra nos recuerda que, a pesar de las luces de la revolución y los grandes movimientos históricos, el hombre a menudo queda reducido a su soledad esencial, buscando en los murmullos de sus antepasados alguna explicación al sinsentido de la existencia. Rulfo es, y seguirá siendo, el autor que nos enseñó que en el silencio también se encuentran las verdades más profundas de la humanidad. La novela Los recuerdos del porvenir, publicada en 1963 por Elena Garro, es considerada una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana contemporánea y el símbolo más claro de lo que hoy se denomina el boom femenino. A pesar de haber sido injustamente quizás eclipsada por la figura de su entonces esposo, Octavio Paz, la obra es fundamental para entender la transición hacia el realismo mágico, influyendo incluso en la concepción de obras posteriores como 100 años de soledad. A través de una narrativa innovadora, Garro aborda temas complejos como la historia de México, la opresión política, el machismo y la circularidad del tiempo. La historia y la violencia en el México rural. Uno de los ejes centrales de la novela es la reflexión sobre momentos cruciales de la historia mexicana, específicamente la revolución de principios del siglo XX y la posterior Guerra Cristera, 1926-1929. La obra examina la violencia y las frustraciones que marcaron definitivamente la identidad del país. Un rasgo técnico distintivo es que la historia es narrada por un personaje colectivo, el pueblo de Ixtepec, que habla en primera persona del plural para relatar las atrocidades vividas durante la contienda. La novela expone el horror cotidiano de la guerra mediante ejemplos crudos. El narrador describe cómo cada tarde a las 6 llegaba el tren con periódicos que solo mostraban fotografías de los ajusticiados, dejando a la población reducida a polvo y calor ante la multiplicación de ejecuciones en los paredones. Asimismo, se documenta la masacre de rebeldes o abigeos cuyos cuerpos aparecían colgados de los árboles en las trancas de Cocula, con las lenguas al aire, como una advertencia constante del poder militar. El poder absoluto y la traición de los ideales. El personaje del general Francisco Rosas encarna el autoritarismo y el miedo que los gobiernistas impusieron por la fuerza en las zonas rurales. Rosas no solo ejerce un control político, sino que utiliza el terror para satisfacer deseos personales, como su obsesión por Julia. Tras la huida de esta con Felipe Hurtado, el general descarga su orgullo herido contra la población, cerrando iglesias y persiguiendo a religiosos.
Garro utiliza esta trama para denunciar cómo la revolución en 1910 se traicionó a sí misma, convirtiendo a sus antiguos líderes en tiranos que aumentaron la violencia contra el pueblo para mantenerse en el poder. La guerra cristera se presenta, entonces, como un intento de recuperar los ideales originales de tierra y libertad, y una forma de resistencia frente al abuso de los gobernantes. La defensa de la mujer y la crítica al machismo. Otro de los temas primordiales es la denuncia al machismo y la defensa de la mujer en una sociedad que la relega a ser un personaje de segunda clase. En Ixtepec, las mujeres son vistas por hombres como el general Rosas como trofeos o conquistas que complementan su orgullo masculino. La autora señala los espacios de opresión mediante diálogos melancólicos, como cuando Conchita exclama: «¡Qué dicha ser hombre y poder decir lo que se piensa!». Isabel Moncada surge como un alter ego de la autora y un símbolo de resistencia frente a las imposiciones sociales. Mientras su madre desea que se case, Isabel se niega rotundamente, humillada por la idea de que el matrimonio sea el único futuro posible para una mujer, lo que la reduciría a la condición de mercancía. Garro dota a sus personajes femeninos de una profundidad psicológica superior a la de los hombres, presentándolas como los verdaderos contrapuntos al predominio de la fuerza bruta. Realismo mágico y la circularidad del tiempo. Elena Garro anticipa en esta novela elementos del realismo mágico al entrelazar la realidad con lo sobrenatural y lo fantástico. Isabel Moncada simboliza el eterno retorno, poseyendo la capacidad de comunicarse con un mundo irreal y habitar una esfera lejana fija en el espacio. Para ella, el tiempo y el espacio se ensanchan, permitiéndole caer en dimensiones desconocidas. El desenlace de la novela es el ejemplo más concreto de esta fusión entre mito e historia. Isabel se convierte en piedra. Esta transformación no es un castigo, sino la constatación de que el pasado es también el futuro y de que existe una realidad espiritual que trasciende la historia física. Al final, se unifican el pueblo de Ixtepec, la piedra y la mujer, demostrando que en el universo de Garro es posible recordar el porvenir a través de la naturaleza eterna. Bienvenidos a este recorrido por la vida y obra del colombiano más universal de todos los tiempos. Gabriel García Márquez, nacido en Aracatama en marzo de 1927, no solo transformó la literatura en lengua española, sino que redefinió la forma en que el mundo percibe a Latinoamérica a través del lente del realismo mágico. Para entender su genio, debemos viajar a su infancia en el Caribe colombiano, donde sus padres lo dejaron al cuidado de sus abuelos maternos hasta los 8 años. Fue en esa casa donde se sembraron las semillas de su universo narrativo. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, le narraba historias de las guerras civiles y las trágicas huelgas bananeras de principios del siglo XX, relatos que más tarde alimentarían la estructura histórica de sus libros. Por otro lado, su abuela Tranquilina Iguarán y las demás mujeres de la casa poblaron su mente de augurios, premoniciones y supersticiones, tratando lo extraordinario como algo cotidiano. Este contraste entre la crudeza de la guerra y la fantasía popular se convirtió en la base de su procedimiento literario, una inspiración que se mantuvo firme hasta sus últimos días. Su formación continuó en internados de Barranquilla y Zipaquirá, para luego intentar estudiar Derecho en Bogotá en 1947. Sin embargo, el caos político tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, evento conocido como el Bogotazo, lo obligó a trasladarse a Cartagena de Indias. Allí comenzó su verdadera vocación, el periodismo. Trabajó como reportero en El Universal y El Heraldo, redactando crónicas de cine y cultura, mientras aprovechaba sus turnos para escribir sus primeros textos de ficción. En 1947, publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, influenciado por Kafka, en el diario El Espectador, medio que quedaría ligado a su carrera por décadas. Durante los años 50, su labor como corresponsal lo llevó a París, Roma y Caracas, experiencias que enriquecieron su visión del mundo y le permitieron publicar su primera novela, La hojarasca, en 1955.
Tras casarse con Mercedes Barcha y vivir estancias breves en Cuba y Nueva York, se instaló en México en 1961, donde su carrera literaria despegaría definitivamente con obras como El coronel no tiene quien le escriba y Los funerales de la mamá grande. Macondo y la cumbre del realismo mágico. El año 1967 marcó un antes y un después en la historia de las letras hispanas con la publicación de 100 años de soledad. Esta obra catapultó a García Márquez como la figura central del boom latinoamericano, junto a otros gigantes como Vargas Llosa y Julio Cortázar. La novela es considerada una novela total, ya que edifica una realidad cerrada que abarca desde la fundación hasta la destrucción de un mundo. El eje central es la familia Buendía, cuya estirpe se entrelaza indisolublemente con el destino de Macondo, un pueblo que nace de una aldea idílica de barro y caña brava para transformarse en un municipio activo con ferrocarril, cine y luz eléctrica, antes de caer en la decadencia absoluta. A través de las 7 generaciones de los Buendía, el autor explora temas universales como la soledad, la locura, el amor y la tragedia, diferenciando claramente entre los aurelianos, retraídos y lúcidos, y los arcadios, impulsivos y marcados por un destino trágico. En Macondo, lo fantástico es parte de la rutina. El realismo mágico se manifiesta en hilos de sangre que recorren el pueblo, niños que nacen con cola de cerdo, o la icónica ascensión de Remedios la Bella entre mariposas amarillas. Personajes como Melquíades actúan como agentes conscientes de lo imaginario, poseyendo poderes mágicos que les permiten incluso regresar de la muerte. Otros, como Petra Cotes, son magia en sí misma, provocando la proliferación sobrenatural de sus animales de forma involuntaria. Esta mezcla precisa entre lo cotidiano y lo milagroso permitió que la novela fuera accesible para todo tipo de lectores, desde los más refinados hasta aquellos que solo buscan una buena anécdota, logrando ser traducida a 48 idiomas. La obra no solo relata la historia de una familia, sino que funciona como una metáfora de la historia de Latinoamérica, con sus guerras civiles, la explotación de las compañías bananeras norteamericanas y los ciclos interminables de repetición y olvido. La obsesión por el poder y la política caribeña. Una de las obsesiones más persistentes en la vida y obra de García Márquez fue el ejercicio del poder. Para él, la literatura y la política eran conceptos que giraban en torno al eje de América Latina. Esta fascinación se cristalizó en su novela El otoño del patriarca, publicada en 1975, un complejo poema en prosa que explora la psicología del dictador. El autor pasó años investigando a tiranos reales como Juan Vicente Gómez, Duvalier o Somoza, para construir un arquetipo que representara el misterio del dominio absoluto. El protagonista de la novela es un dictador infinitamente viejo que gobierna un palacio lleno de vacas y que llega a vender el mar a potencias extranjeras, simbolizando la dependencia neocolonial de la región. Para García Márquez, el dictador es la extensión pública del pequeño tirano que todos llevamos dentro, un enigma de la humanidad que el intelectual solo puede intentar describir. Esta fijación por el poder no se limitó a la ficción. Se tradujo en amistades muy cercanas con líderes mundiales, especialmente con Fidel Castro. Gabo admiraba la Revolución cubana como una esperanza contra la corrupción y las dictaduras tradicionales del continente. Su relación con Castro fue tan estrecha que el líder cubano le regaló una mansión en la isla, y el escritor actuó frecuentemente como mediador político y mensajero personal entre Cuba y presidentes como Bill Clinton o Felipe González. Muchos críticos, como John Lee Anderson, sugieren que esta fascinación por los poderosos nacía de sus raíces humildes y la emoción de haberse elevado socialmente. A pesar de las críticas por su cercanía al régimen cubano, él insistía en que sus vínculos eran de afinidad humana y aprovechó su influencia para fundar la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños y la Fundación para el Nuevo Periodismo Latinoamericano, buscando formar a las nuevas generaciones de artistas y comunicadores. Periodismo y la inevitabilidad de la tragedia.
Hacia el final de su carrera, García Márquez demostró que su maestría también residía en la capacidad de novelar la realidad periodística. En 1981, publicó Crónica de una muerte anunciada, una de sus obras más logradas, donde utiliza técnicas de investigación para reconstruir un crimen real ocurrido 30 años atrás. Desde la primera línea, el lector sabe que Santiago Nazar va a morir, pero la tensión se mantiene a través de una estructura de novela policíaca con final abierto. El autor explora cómo todo un pueblo se convierte en cómplice por omisión de un asesinato de honor, donde los prejuicios y la fatalidad juegan un papel fundamental. El elemento del realismo mágico no desaparece, sino que se manifiesta en presagios no interpretados y en la coincidencia trágica de los eventos. García Márquez continuó publicando obras de inmensa calidad como El amor en los tiempos del cólera y El general en su laberinto, donde exploró la figura histórica de Bolívar. A pesar de enfrentar un cáncer linfático detectado en 1999, que lo mantuvo alejado de la escritura intensiva, su legado ya era inabarcable. Falleció el 17 de abril de 2014, dejando un vacío inmenso, pero una obra que sigue viva en cada mariposa amarilla y en cada rincón de ese Macondo que, al final, todos habitamos. Su vida fue un viaje constante entre el mito y la historia, recordándonos que en América Latina la realidad suele ser un escritor mucho mejor que cualquier novelista, y que nuestra gloria reside en intentar imitarla con humildad. Mario Vargas Llosa no es solo un nombre en la literatura, es un fenómeno que transformó la narrativa en lengua española. Nacido en Arequipa, Perú, en 1936, su vida ha estado marcada por una vocación literaria que surgió como un acto de resistencia activa. Desde niño fue un lector ávido, pero su camino no fue fácil. Su padre se oponía radicalmente a sus inclinaciones literarias. Paradójicamente, esta prohibición fue el acicate que lo impulsó a ver la literatura como un reto frente a la autoridad. Hoy exploraremos cómo ese niño que desafió a su padre se convirtió en el pilar del boom latinoamericano y en un incansable explorador de la condición humana. El Leoncio Prado y el despertar de un gigante. La relación de Vargas Llosa con su padre fue turbulenta. Tras creerlo muerto durante años, Mario descubrió a los 9 años que su progenitor estaba vivo. Para intentar hacerlo un hombre y corregir lo que consideraba una educación blanda por parte de la madre, su padre lo envió al Colegio Militar Leoncio Prado. Esta experiencia, lejos de doblegarlo, le proporcionó el material para su primera gran obra, La ciudad y los perros. Escrita cuando apenas superaba los 20 años, esta novela le otorgó una fama inmediata, superando en su momento la trayectoria de otros grandes como García Márquez o Cortázar. Cuando el editor Carlos Barral leyó el manuscrito, supo que estaba ante algo distinto, un autor con una ambición desmedida y una capacidad de trabajo asombrosa. En La ciudad y los perros, Vargas Llosa utiliza el colegio como un microcosmos de la sociedad peruana. La novela presenta una estructura de poder darwinista donde el que se deja se arruina. A través de personajes como el jaguar, el líder, el esclavo, la víctima, y el poeta, el alter ego del autor, Mario denunció la violencia, el machismo y la corrupción de un sistema jerárquico opresivo. La experimentación absoluta, novelas totales. En la década de los 60, Vargas Llosa se propuso crear novelas totales, obras que abarcaran todos los estratos de la realidad. Las dos cumbres de este periodo son La Casa Verde, 1966, y Conversación en la Catedral, 1969. La Casa Verde es un prodigio técnico. Se desarrolla en dos escenarios opuestos, el desierto de Piura y la selva amazónica. Aquí, el autor despliega un sofisticado mapa de experimentos formales, como los vasos comunicantes y el salto cualitativo, donde se mezclan tiempos y espacios en un solo fragmento. La técnica es tan depurada que a veces es difícil saber quién habla, creando un discurso coral y multiperspectivista. Por otro lado, Conversación en la Catedral es considerada por muchos su obra maestra. A través de una conversación de 4 horas en un bar entre Zabalita y Ambrosio, el antiguo chofer de su padre, la novela disecciona la corrupción política y los desmanes de las dictaduras en el Perú de mediados del siglo XX.
La maestría radica en cómo logra entrelazar múltiples diálogos que ocurren en tiempos distintos de manera simultánea, exigiendo un lector activo que vaya armando el rompecabezas de la historia. Los Cachorros, la voz del barrio. En 1967, mientras trabajaba en sus grandes proyectos, publicó una novela corta pero técnica e intensa, Los Cachorros. El origen de esta obra fue una noticia real sobre un niño emasculado por un perro en los Andes. Lo fascinante de esta obra es su voz colectiva. Vargas Llosa quería que la historia fuera más cantada que contada. Utiliza un narrador plural que pasa de la primera a la tercera persona del plural en una misma frase. Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos. Esta técnica busca captar el bullicio de un grupo de amigos, los cachorros, y cómo el trauma de Cuellar, el protagonista herido por el perro Judas, afecta la identidad de todo el grupo mientras transitan hacia la madurez en una sociedad machista y prejuiciosa. Barcelona y la época dorada del boom. El éxito de Vargas Llosa no se puede entender sin su paso por Barcelona. En 1967 se instaló en el barrio de Sarriá, muy cerca de su gran amigo Gabriel García Márquez. En ese momento, Barcelona se convirtió en el centro neurálgico de la literatura latinoamericana. Fue una época de camaradería sin precedentes. Los autores del boom compartían consejos, leían sus manuscritos antes de publicarlos y mantenían una relación de verdadera hermandad. Mario llegó a escribir un estudio profundo sobre la obra de su amigo, titulado Historia de un deicidio. Sin embargo, este paraíso de amistad terminó abruptamente en 1976, cuando en un cine de México, Vargas Llosa le propinó un puñetazo a García Márquez, un evento que marcó el fin simbólico del boom y sobre el cual ambos guardaron silencio absoluto. De la revolución a la crítica del poder. El compromiso de Vargas Llosa no ha sido solo literario, sino también político. En su juventud, apoyó con entusiasmo la Revolución cubana, viajando a la isla en varias ocasiones como jurado de premios literarios. Sin embargo, su decepción comenzó a gestarse en 1967, cuando las autoridades cubanas intentaron presionarlo para que donara el dinero de su premio Rómulo Gallegos a la revolución como un gesto político. El punto de ruptura definitivo fue el caso Padilla en 1971, cuando el arresto del poeta Heberto Padilla lo llevó a desvincularse para siempre del proyecto castrista. Desde entonces, se ha convertido en un defensor acérrimo de las libertades individuales y la democracia, utilizando su pluma para denunciar cualquier tipo de autoritarismo. La fiesta del chivo, anatomía del mal. En 1999, Vargas Llosa regresó al tema de las dictaduras con una de sus novelas más aclamadas, La fiesta del chivo. A diferencia de otras novelas de dictadores que usan personajes simbólicos, Mario recrea con nombres y apellidos la figura de Rafael Leónidas Trujillo, el sanguinario dictador de la República Dominicana. La novela se estructura en 3 hilos narrativos. 1. El regreso de Urania Cabral a la isla para enfrentar a su padre moribundo y un trauma del pasado. 2. Las últimas horas de Trujillo y su círculo de poder. Y 3. La conspiración de los asesinos que planean el atentado contra el chivo. Esta obra es una radiografía escalofriante de la existencia del mal. Vargas Llosa describe con crudeza naturalista las torturas, las humillaciones y cómo el dictador exigía lealtad a sus subordinados a través de abusos sexuales contra sus hijas. Con esta novela, el autor demuestra que, aunque un dictador muera, la huella de terror que deja en la psique de una nación perdura por generaciones. Conclusión: el legado del Nobel. Con una carrera que abarca más de 6 décadas, Mario Vargas Llosa ha demostrado ser un maestro de la técnica y un observador implacable de la realidad. Sus obras no solo buscan entretener, sino provocar, denunciar y comprender las complejidades de sociedades marcadas por la injusticia y la violencia. Desde la fuerza directa de sus primeras historias en Lima, hasta la sofisticación de sus novelas políticas, su legado es el de un escritor que cree que la literatura es un fuego que debe iluminar los rincones más oscuros de la experiencia humana. Como él mismo dijo en su discurso de 1967, la realidad está mal hecha,
La vida debe cambiar, y a través de sus libros nos ha dado las herramientas para imaginar ese cambio. Hoy vamos a viajar a la Barcelona de los años 60. En esa época, mientras España vivía bajo la dictadura de Franco, una ciudad se convirtió en el epicentro de un terremoto literario que cambió la lengua española para siempre. No hablamos solo de genios escribiendo en soledad, hablamos de una operación transatlántica que convirtió a autores desconocidos en sus propios países en estrellas mundiales. El boom latinoamericano no fue un accidente. Fue el resultado de una alianza perfecta entre escritores con un talento desbordante, editores visionarios y una agente literaria que redefinió las reglas del juego. Hoy exploraremos cómo la editorial Seix Barral, el carisma de Carlos Barral y la mano de hierro de Carmen Balcells pusieron a la narrativa hispanoamericana en el mapa global. El visionario, Carlos Barral y el descubrimiento. Todo comenzó en una imprenta fundada en 1911, pero el giro real ocurrió en los años 50 cuando Víctor Seix y Carlos Barral se unieron. Seix era el hombre de los negocios, Barral, un poeta y director literario con un olfato extraordinario. La leyenda cuenta que Barral estaba leyendo un manuscrito que su propio equipo de lectura había rechazado. Se titulaba La morada del héroe. A medida que pasaba las páginas, Barral se dio cuenta de que estaba ante algo histórico. Aquella novela, con una fuerza técnica que no se veía en España, era de un joven peruano residente en París, Mario Vargas Llosa. Barral no esperó. Viajó a París para conocerlo. Encontró a un Vargas Llosa que vivía en un piso minúsculo, trabajando incansablemente como un obrero literario, bebiendo solo leche, mientras Barral bebía ginebra tras ginebra hablando de literatura. Aquel encuentro dio origen a La ciudad y los perros, que ganó el premio Biblioteca Breve en 1962, marcando el inicio oficial del fenómeno editorial del boom. Barral quería unificar el universo de las letras hispánicas dividido por el océano. Para ello creó colecciones como Nueva Narrativa Hispánica y Formentor, buscando autores que provocaran un terremoto en el lánguido panorama literario de la península. Barcelona, el paraíso de los escritores. En poco tiempo, Barcelona se convirtió en la casa de estos autores. Gabriel García Márquez y Vargas Llosa se instalaron allí, uniéndose a José Donoso. Barral no solo era su editor, era su amigo. Los invitaba a su casa en Calafell, un pueblo costero que se transformó en un refugio literario donde se cruzaban visitas de Julio Cortázar o Jorge Edwards. Sin embargo, las relaciones humanas eran complejas. Barral, por ejemplo, prefería intelectualmente a Vargas Llosa. De García Márquez llegó a decir, de forma un tanto cínica, que no era más que un narrador oral del norte de África. A pesar de los rumores, los biógrafos niegan que Barral rechazara el manuscrito de 100 años de soledad. Lo que ocurrió es que Gabo prefirió publicarlo en Argentina con la editorial sudamericana. Para evitar la censura franquista, Barral y Seix fueron astutos. Se asociaron con la editorial mexicana Joaquín Mortiz para publicar allí lo que en España estaba prohibido, como ocurrió inicialmente con Cambio de piel de Carlos Fuentes. La mamá grande, Carmen Balcells. Si Barral puso el gusto literario, Carmen Balcells puso el poder. Inicialmente, Barral le pidió a Carmen que representara a los autores porque a él le daba vergüenza hablar de dinero con sus amigos. Pero Balcells era una visionaria. En 24 horas comprendió que no podía trabajar para la editorial y para el autor al mismo tiempo. Así nació su agencia literaria independiente, con una misión clara: defender los derechos del artista frente al mercado. Ella inventó la figura del agente moderno en el mundo hispano. Lo que Carmen tocaba se convertía en oro. Se la conocía como la mamá grande. Aunque en sus inicios era tímida, se transformó en una mujer implacable, de carácter volcánico y poco dada a dar el brazo a torcer. Ella fue quien convenció a los autores de que su trabajo era una mercancía valiosa. En una carta a Vargas Llosa, le decía claramente: los negocios son una cosa muy seria. No te pongas sentimental porque lo que te ofrece Carlos es menos de lo que haría cualquier otro editor. Gracias a ella,
el prestigio literario se tradujo, por primera vez, en seguridad económica para los escritores latinoamericanos. Premios, revistas y el caso Padilla. El éxito se consolidó a través de los premios. El Premio Biblioteca Breve funcionó como un puente transatlántico de vanguardia. Luego vinieron otros como el Premio de la Crítica, el Nadal y el Planeta, donde nombres como Marcos Aguinis o Manuel Scorza empezaron a sonar con fuerza. Pero el boom no fue solo ventas, fue un debate intelectual constante. Revistas como Marcha en Uruguay o Mundo Nuevo en París fueron los campos de batalla. Hubo polémicas feroces sobre si la literatura debía ser un instrumento de revolución social o un ejercicio de libertad técnica. Vargas Llosa y Cortázar defendían que sin revolucionar la forma, no había contenido revolucionario que valiera. Sin embargo, todo empezó a cambiar con el caso Padilla en Cuba en 1971. La represión contra el poeta Heberto Padilla fracturó la relación de muchos intelectuales con la Revolución cubana y marcó el inicio del decaimiento del fenómeno en Barcelona. Para mediados de los 70, Gabo y Vargas Llosa ya habían dejado la ciudad. Conclusión. Carlos Barral abandonó Seix Barral en 1970 tras la muerte de su socio Víctor Seix, fundando su propio sello, Barral Editores, pero el aire de excepcionalidad de Barcelona se estaba agotando. Hoy, el legado del boom permanece. Lo que comenzó como un grupo de amigos en un pueblo de pescadores y una agencia literaria en un piso de Barcelona, terminó convirtiéndose en una de las tradiciones literarias más importantes del mundo occidental. El boom nos enseñó que la gran literatura necesita no solo grandes escritores, sino también a aquellos que, desde las oficinas y las imprentas, se atrevieron a soñar en grande.